Martes de Café. Comenzamos. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Hoy me encuentro con una persona maravillosa. Esta quinta emisión estoy con una persona que ha vivido este trastorno de ansiedad generalizada. Sí. Esta gran mujer es psicóloga, gran hija, gran hermana. Ha luchado con este trastorno a lo largo de algunos años. Y pues, ¿cómo estás? Primeramente, ¿cómo estás hoy, Blanca? Me siento algo nerviosa porque nunca había platicado mi historia así de esta forma. Y pues no es fácil platicar por lo que has vivido o la lucha que es estar padeciendo, yo hablo por mi trastorno, estar padeciendo un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, me siento nerviosa, pero emocionada de contar mi historia y de que pues se vaya sensibilizando más sobre los trastornos y que pues es algo que no es fácil y que pues ojalá se sensibilice más. Ojalá que sí, de verdad, muchísimas gracias. Y como tú habías De comentado, nada. el hecho de contar tu historia es algo muy Sí. importante, ¿verdad? Y es algo que nos encantaría escuchar. Así es que vamos a dar un poquito de inicio y cuéntame, ¿cómo es vivir con Blanca? ¿Cómo es vivir contigo misma? Bueno, mira, para empezar han sido unos años bastante difíciles, pero si me preguntas del día a día, es decir, si yo tuviera que hablarte de mí día a día, yo podría decirte que es pues como una montaña rusa o una vorágine de situaciones y sentimientos, porque no todos los días son iguales. A lo mejor un día me siento con más fatiga que otros, más nerviosa algunos días que otros, o un poquito más tranquila, que yo pueda decir esto es más tolerable. Entonces no es fácil, los días no han sido fáciles, pero se puede aprender como a vivir con el trastorno siempre y cuando aprendas de ti misma o de ti Claro. mismo en el caso de quien padezca su trastorno, porque yo siento que lo primero es conocerte a ti mismo y saber qué te funciona para mejorar. Entonces, para decirlo no tan largo o no, sí, la pregunta es, pues todos los días son diferentes y no es fácil porque no todos los días se siente uno igual. Yo incluso, pues al ser mujer, pues incluso, pues hay, en estos procesos, pues hay incluso cambios hormonales que se agregan, entonces Claro. no es fácil en estos días. Y es una parte muy importante esto que digas de, pues sí, como sabemos en las mujeres hay un poquito más de casos de ansiedad generalizada y Sí. viene con algún que otro trastorno o enfermedad, ¿no? Y sí, la verdad por eso me imagino que es desde que te levantas, un vivir emociones, vivir Sí. experiencias, vivir situaciones difíciles. Pero platícame un poquito, o platícanos a nosotros, Sí. ¿cómo fue que empezaste a vivir esa ansiedad? ¿Cuándo fue la primera vez que según tú detectaste la ansiedad? Mira, que yo supiera Ujú. que es trastorno de ansiedad generalizada fue ya hasta la adultez, o sea, de que yo supiera qué era lo que sucedía, pero Claro. si yo me voy hacia atrás, yo desde que tengo memoria, yo te puedo hablar de situaciones en las que hoy, si volteo hacia atrás, yo me doy cuenta que eso era ansiedad, porque, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable a veces va junto con la ansiedad porque, bueno, suele afectar cualquier parte de la persona, pero generalmente pues es más común, ¿no?, que afecte gastrointestinalmente. Pero Claro. si yo volteo hacia atrás a mi niñez, yo veo y hoy identifico que yo desde niña tenía intestino irritable. Pues yo desde que tengo memoria yo puedo decirte que yo sentía mucho miedo, o sea, en ese entonces pues yo no sabía, ¿verdad?, qué me sucedía, ni tampoco lo veía como algo,
que yo dijera, ay, tengo una enfermedad, pues yo tenía 5 o 6 años, estoy hablando de, pues, de esa edad. Entonces, desde chiquita empezó tu ansiedad, Sí, ¿no? sí que yo puedo hablarte, o sea, de cómo hoy yo digo esas actitudes o esos comportamientos no son propios de un niño o una niña de 5 o 6 años, es un Claro. miedo muy fuera de lugar. Mira, qué interesante por el hecho de Sí. estos tipos de diagnósticos, ¿no? Que casi siempre son más en la adolescencia y a ti te ha tocado vivirlo desde tu niñez, ¿no? Y ha Sí. sido por parte de las personas que te rodean, han llegado a entender por lo que estás pasando desde que eras niña hasta el día de hoy. No, no, la verdad no. Fue ya hasta, se podría decir que toqué fondo, que como que empecé a buscar, ¿no? Mejorar cuando fuimos dando con el diagnóstico, pero cuando yo era niña, pues no sabía, las personas que estaban a mi alrededor, se podría decir mi red de apoyo que yo tuviera cuando era niña, o sea, mis papás o mis hermanas, maestras y eso, que me vieran en la escuela ansiosa o algo, pues no, creo que nunca nadie se dio cuenta de que eso era, incluso Claro. ni siquiera el pediatra, porque pues yo, como yo te dije que recaía mucho gastrointestinalmente, pues me llevaban que con el pediatra y así porque pensaban que estaba enferma de algo, ¿no? Sí, Entonces, ni siquiera el pediatra fue de que es una niña ansiosa o algo, o sea, nadie. va. Entonces, era así, o sea, yo cada año te puedo hablar pues de situaciones, por ejemplo, cuando iba a pasar de grado de primaria, pues era un miedo a lo desconocido, ¿no? Era como de que era una angustia enorme y una tensión de que iba a pasar de un grado a otro, entonces era cuando me enfermaba, bueno, no me enfermaba, creían que me enfermaba, pero era el intestino irritable, Um, Ujú. esas expresiones hacia mi mamá que recuerdo que yo le decía, pero yo, ¿cómo voy a pasar yo de grado si yo no sé nada o así? Entonces, recuerdo que me decía mi mamá, pues es que por eso, vas a pasar de grado para aprender algo nuevo y que no sé qué. Entonces, situaciones como esas, ¿no? Que yo me voy hacia atrás y digo, pues son cosas que un niño y una niña no preguntan Claro, pues porque no, pues no imagínate, desconocen, ¿no? sí, Desconocen de entonces, todo lo que está o pasando. es un niño ni siquiera, una niña y un niño no, ni siquiera le dan importancia, o sea, sales de vacaciones y no tienes esa conciencia, ¿no? De que, ay, en la escuela, esto y lo otro. Esa aprensión, pues, Claro. entonces a mí me sucedía. Y ya hoy recuerdo muchas otras actitudes que yo tenía que digo, están muy fuera de lugar para una niña. Wow. Y cuando pasas por un episodio de ansiedad, ¿qué es lo algo que le gustaría mucho a nuestra gente que nos está viendo es, ¿qué es lo que pasa por tu mente cuando estás dentro de un episodio de ansiedad? Mira, para empezar, me gustaría decir que no les va a mí lo que me produce ansiedad no le va a producir ansiedad lo mismo a otra persona que también tenga el trastorno. Es muy Perfecto. propio de cada quien. Pero hablando de mi caso, es ¿cómo te diré? Pues es que no sé si se me viene así la palabra, pero es como una diarrea de pensamientos. Ah, ok. Sí, como una cascada de Sí, o sea, viene uno, pensamientos. viene otro y otro y otro, y es muy difícil detener ese pensamiento, catastrófico o ese pensamiento que no es real. ¿Y todos son pensamientos negativos o Son también hay catastróficos, positivos? sí, o sea, Sí, son pensamientos que te van poniendo cada vez y cada vez en un estado más alterado y más alterado y más alterado hasta llegar a, pues, entrar en grado de pánico, ¿no? Cada quien tendrá claro. sus razones para, me refiero a las personas con trastorno de ansiedad generalizada, cada quien tendrá sus razones como para temer a algo, pero son pensamientos que para empezar no son reales, pero no te das cuenta que estás ya atrapada en esa vorágine, ¿no? De un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, entonces no está viviendo uno en la realidad. Ya cuando te sientes abrumada de tanto, ya es como cuando te Sí, das cuenta, ¿no? es que Y... es más que estar abrumada, o sea, es un estado Wow. o sea, de tensión extrema, o sea,
O sea, a mí me llevaba incluso, la tensión era tanta que el cuerpo siempre busca sacarla en algún momento. Entonces, ya sea que a mí me pasaba que a mí me daba vómito, o sea, era como de que era tanta la ansiedad tan alta que pues yo me vomitaba de la ansiedad, Sí. porque pues el cuerpo busca sacar esa tensión. Pero en ese entonces, pues es realmente difícil, o sea, si no tienes ayuda es realmente complicadísimo o difícil empezar a darse cuenta que no estás en la realidad. Wow. Ahorita que, bueno, hace tiempo mencionaste que lo de tu red de apoyo. Cuando pasabas por todos estos episodios, cuando pasa eso, ¿nace una red de apoyo o cómo surge tu red de apoyo? Sí, mira, bueno, la principal red de apoyo fue mi mamá. Qué bonito. Este, ella fue la primera como, pues, que estuvo siempre conmigo, ¿no? Yo pasaba, cuando toqué fondo, yo pasaba noches sin dormir un segundo, es decir, era una cosa tan extraña que durante el día em, podía dormir, yo trataba de dormir en el día, dije, tantito, porque dije, voy a morir si no duermo nada. Se llegaban las 6 de la tarde y era una ansiedad extrema, o sea, se disparaba la ansiedad, o sea, como que a las 6 de la tarde se disparaba y era, o sea, yo no podía estar en la noche de ninguna posición, o sea, ni acostada, ni levantada, ni caminando, ni sentada, y era una angustia. Entonces la primera que empezó a hacer como mi apoyo fue mi mamá, porque ella se pasaba las noches conmigo, pues. Wow, qué bonito por parte de Sí, tu mamá. pues sí, pero... ¿Y ella sí ah, sabía qué estaba pasando, tu mamá, o también estaba en desconocimiento? bueno, ya en ese entonces como que ya estábamos más en cuenta de lo que era. Bueno, mira, yo siempre tenía ya muchos años, cuando yo toqué fondo ya tenía muchísimos años con atención psicológica, pero creo que eso es muy importante resaltar aquí también, eh, que, bueno, hay varios tipos, bueno, tipos de ansiedad, es decir, si tú con terapia psicológica estás viendo que tu ansiedad continúa y continúa, sí puedes mejorar, yo mejoré mucho, pero si estás viendo que continúa e incluso empeora como en mi caso, Claro. entonces pues ya tienes que ir a otro tipo de ayuda que es como el psiquiatra. Pero se fue generando la red de apoyo primero con mi mamá, que era la que se pasó conmigo pues los días más difíciles yo creo de nuestra vida, de ambas. Y después mis hermanas que se fueron agregando porque, o sea, yo no podía ver a nadie, era como de que, de esas veces que, no sé, o sea, no podía estar con nadie, o sea, sentía como de que me invadían, me molestaban, entonces ellas le preguntaban a mi mamá, pregúntale a Rubí si podemos ir, se respetaban como que lo que yo sentía. Entonces yo era libre de decir la verdad no, o sea, yo no quiero que vengan, no me siento bien. Y así pues después pues se podría decir que también los que son los doctores y los médicos pues se vuelven también tu red de apoyo porque tú sabes que cuentas con ellos, ¿no? Claro. Y después a eso pues se sumó mi pareja, que pues gracias a incluso a todo esto, porque incluso yo tenía mucha ansiedad social, o sea, yo no podía establecer un vínculo, entonces ya con todo el trabajo que he hecho, entonces también se sumó mi pareja, el cual si me está escuchando, pues yo le agradezco mucho de haber estado en esos momentos en los que a veces em, pues estoy irritable o no sé, o necesito más atención, entonces sí, le agradezco a todas, mi mamá, a mis hermanas, a mi pareja. Qué bueno, qué bonito que se ha estado formando esa red de apoyo y que suele ser muy familiar, ¿no? Sí. Y qué lindo, ahorita que me comentabas ya cuando empezaron a hacer la búsqueda de un psicólogo, de un psiquiatra, Sí. ¿cómo fue esa travesía para ti? El, Ajá. a lo mejor porque estudiaste psicología te ayudó mucho a elegir un psicólogo o estaban como que de esta forma, pues vivimos aquí en Tepic, Nayarit Ujú, sí. y no somos tan creyentes de la psicología, bueno, no, al menos lo pensamos como aversivo a la Ujú. realidad. Para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo fue llegar al psicólogo? A la ayuda clínica más que nada. Mira, te comento que antes de recibir atención psicológica, pues siempre estuvieron presentes esos síntomas
que estaban fuera de lugar, que ahora veo, pues, yo no podía dormir bien, es decir, yo me acostaba a dormir y me dormía, por ejemplo, 10 11 y a las 3 de la mañana yo ya estaba despierta y yo ya no dormía. Entonces, podemos hablar de en ese tiempo de la prepa más o menos, que pues yo no lo veía como un problema, pero el cual pues lo era. Y ya después cuando entré a la universidad, que te empiezas, bueno, empiezas a aprender todo esto, tu mente empieza a hacerse pues más flexible, más crítica. Entonces deseas trabajar en ti misma, o sea, no es, sí es más yo busqué más por la ansiedad, pero también como que te abre como ese camino o ese sentir a ti mismo o a ti misma de querer mejorar, de querer trabajar tus cosas. Entonces, yo la primera vez, te lo juro que la primera vez que fui a terapia, yo no volví a dormir mal. ¿No? O sea, desde el primer día que yo fui, yo empecé a dormir mejor. En aquel entonces. Entonces, pero es difícil, ¿no? Porque empezaste desde la niñez con la ansiedad. Sí. Y hasta tu adultez prácticamente empezaste a tomar la decisión de ir, ¿no? Sí. Si hubiera sido un poquito antes, te hubiera ayudado mucho. Sí, o sea, yo... dirían por ahí, no te culpes de lo que antes no sabías, ¿no? Pero, pues... Sí, o sea, ha sido una lucha bastante difícil. Espero que tengamos tiempo de contarla porque sí ha sido una lucha muy larga. Entonces, cuando yo decido ir a terapia, yo estaba en la universidad, pues ya estamos hablando de la adultez. Pero te digo que los síntomas de la ansiedad siempre estuvieron presentes desde la niñez, secundaria, preparatoria, universidad, pero fueron siempre evolucionando, ¿no? Es decir... como esos avisos de que algo va empeorando, pero no estamos lo suficientemente incluso así sensibilizados para saber incluso qué es lo que le pasa a uno mismo. Por eso pues me siento contenta de estar aquí porque me gustaría como ser la voz o ser, no sé, la puerta para alguien que escuche y que diga, pues quiero tratarme, yo tengo algo así. Claro. O incluso para la sociedad que apoyen si tienen algún familiar así. No sé, es algo bastante... Qué bonito que ahora que tú ya has vivido y que estás saliendo adelante de esto, ahora el hecho de querer apoyar, ¿no? Y usar estos medios para poderlo hacer. Sí. Parte de tu ansiedad, me imagino que fue también una lucha como el hecho de estar aquí, sentarte y platicar, sí. ¿No? ¿Cómo es esa lucha interna? De hecho, cuando tú vas por primera vez, hablando del trastorno de ansiedad generalizada y desde mi experiencia, yo tenía muchísimas defensas, o sea, yo quería ir a terapia, yo iba a terapia, pero la ansiedad como que te cierra, o sea, la ansiedad como que te cierra, pero es luchar, o sea, de que no, yo tengo que hacerlo y no, y tengo que seguir yendo y así como que estar siempre tratando de avanzar, porque siempre siempre es un miedo de algo que si le haces caso te vas a quedar ahí, o sea, no vas a avanzar. Entonces, sí eran muchas defensas, hablar de mí, hablar de lo que sentía, hablar de lo que pasaba, de lo que me había pasado y todo. Entonces, yo para llegar aquí me ha tomado, ¿cuántos? Creo que tres psicoterapeutas. Wow. Porque siempre tienes que buscar el que mejor consideres que te funciona, porque es una búsqueda también. Muchas veces no es porque no estén preparados ni nada, ¿no? Sino que a veces la técnica o las herramientas no son las que a ti te funcionan. Entonces, incluso estuve años con cada uno. Con el primero estuve años, con el segundo estuve años y con el tercero ya también tengo años. Pero creo que hasta ahorita puedo decir que ahorita estoy a gusto con el que estoy y ahora voy cada que lo necesito, que siento yo que lo necesito. Qué bueno, y eso es algo muy importante, gente, que tienen que ver. Si no te sientes a gusto con un psicólogo, hay muchos más, con muchos métodos diferentes que puedes ir y puedes empezar a sentir y demás, que no sea no me sirvió y todos son iguales. Ajá, ¿no? Sí. Es una búsqueda de todo, o sea, si el primero consideran, a mí me funcionó,
pues qué bueno, pero si no te sientes cómoda con el primero o llega un punto en el que dices, pues aquí ya como que no, es una búsqueda hasta que encuentres uno con el que te sientas cómoda y que sientas que estás funcionando ya mejor. Qué bueno, y qué bonitas estas palabras alentadoras para las Sí. personas de tu parte, ¿verdad? Me decías que tienes esta historia de vida, que no sé si nos puedas contar un pedacito o lo que tú consideres Ujú. para conocer un poquito más de tu historia. Bueno, voy a resumirla. Porque, mira, la ansiedad es algo, yo lo podría considerar algo traicionera. El trastorno de ansiedad generalizada, yo lo veo en mi caso, de una forma muy traicionera. ¿Por qué? Como te comentaba, lo que a mí me pone ansiosa, a lo mejor a otra persona con el mismo trastorno no la va a poner, sino otra cosa. Así es. Ahora la manifestación. Hay síntomas que son, se podría decir, genéricos de la ansiedad, tensión extrema, insomnio, cansancio, sudoración, problemas, no sé, gastrointestinales, de pérdida de cabello. Se podría decir que genéricos, no todas lo Claro. posible lo van a presentar, pero es tan propio en mi caso, es decir, es tan propio de mí que cuando se me manifestó, ya como tal, yo no sabía que era trastorno de ansiedad generalizada. ¿Por qué te comento? Porque a mí me afectó gastrointestinalmente. Entonces yo creía que tenía una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Entonces ahí empezó la búsqueda de, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me está sucediendo? Claro. Fui primero con un internista, estuve algún tiempo con él, pues noté que pues no mejoraba. Entonces era como de que estoy tomando medicamentos, no estoy mejorando, entonces, ¿qué está sucediendo? Y llegó un punto en el que a mí me daba fobia ya los medicamentos, o sea, si de por sí la ansiedad es algo, pues sí que te da paso a muchos miedos, yo desarrollé fobia a los medicamentos aparte, entonces tuve que trabajar también esa fobia para continuar después con el tratamiento psiquiátrico que era ya el verdadero, o sea, el tratamiento. Después de internista, pues yo ya fue cuando pues toqué aún más fondo, que fue cuando yo dejé de dormir, yo no podía comer, o sea, era una tensión que yo no puedo ni explicar, o sea, es tan fuera de lugar que incluso digo, no sé cómo sigo aquí, porque hay incluso espasmos musculares, o sea, o sea, del cansancio yo supongo el músculo empieza como a temblar y todo, Sí. entonces fue cuando ya eran síntomas mucho más graves que decidí buscar con psiquiatra. Igual me tomó 3 psiquiatras hasta encontrar uno Uno que te que me convenciera. dijera, te está sucediendo esto, el procedimiento es no puede ser de esta forma, como te lo habían estado manejando, y tiene que ser así y así. Entonces fue cuando dije, bueno, entonces vamos a agarrarnos de aquí, ¿no? Claro. Y pues, ¿qué más? O sea, bueno, he ido. Ya ahorita, pues yo tengo ya mi gastro de cabecera que voy cuando ya tengo mucho, que no voy, de hecho, yo he mejorado mucho. Pero Felicidades. antes, o sea, gracias, pero antes era cosa casi de cada mes o de cada 15 días o de cada 3 semanas que yo necesitaba cita porque bueno, la explicación es que las mismas neurotransmisores que tenemos en el cerebro están en el sistema gastrointestinal. Entonces, si no está bien acá, no está bien acá. Claro. Entonces, cuando yo empecé a mejorar de mis neurotransmisores, pues empiezo a mejorar gastrointestinalmente. Entonces, ahorita puedo decir que estoy un poco mejor que cuando comencé el tratamiento. Y pues yo tengo yo creo más de un año que no voy con el gastro, el cual pues antes era como te mencionaba muy seguido. Eh, y también quiero mencionar que pues primero fue una búsqueda también de gastroenterólogos porque no es lo mismo un gastroenterólogo que un cirujano gastroenterólogo, así puedo mencionarlo, Muy bien. porque fue una búsqueda también de quién, y también hace lo que a veces me saca de onda a mí, es que el mismo especialista no te dice lo que te está pasando cuando lo sabe. O sea, es algo que también se me hace muy egoísta de su parte o muy poco ético y profesional. No decirte, mira,
estás pasando por ansiedad, necesitas un psiquiatra, yo no puedo ayudarte. Sí. Porque eso fue lo que me pasó con el internista. Era más como el deseo de ganarle el dinero. Sí, era más como su ego de doctor. De yo puedo y pues sí, de sacar el dinero, la verdad. Porque él sabía que yo tenía ansiedad. Ya hasta que una vez le dijo a mi mamá, ay, es que es pura ansiedad, que no sé qué. Digo, sí, él sabía que lo que a mí me estaba sucediendo era ansiedad, ¿por qué no me lo dijo? O sea, ¿por qué estar ahí nada más O sea, yo perdí igual muchísimo tiempo con ese doctor. Después viene ya la búsqueda de... Como yo aún creía que era algo gastrointestinal, pues ahora busqué gastros aquí. Entonces, hasta que encontré uno y él ya más o menos, pues sí me explicó que no era cierto, porque incluso el internista me dijo que era una enfermedad autoinmune. Entonces, también es algo de los doctores y médicos que no sean así de egoístas ni poco profesionales, la verdad. Son más matasanos muchos sí. que de verdad alguien que te ayuda. Wow, que este caminar tan grande que has tenido a lo largo de lo clínico está increíble, la verdad. Y con base a escuchar toda tu historia de cómo se va desarrollando, hay una duda, es un poco privado, pero me gustaría que nos escucharan las personas que están aquí. ¿En algún momento de tu vida tú deseaste rendirte ante la ansiedad, decir, sabes que ya estoy cansada, ya estoy harta? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, ¿Cómo fue llegar a ese punto de quiebre para ti? Fue un punto, era cuando toqué fondo, se podría decir, en el que es algo tan insoportable que yo lo único que deseaba era que terminara. O sea, era algo tan insoportable cada minuto del día, cada hora, cada segundo, cada día, que yo lo único que deseaba era que terminara. O sea, llegó un punto, pero a la vez yo era consciente, o sea, estaba ese deseo y pues no lo sé cómo explicarlo, pero ese deseo o esa voz interna que te dice, es mejor que lo acabes de una vez a seguir así, a seguir viviendo así. Sí. Pero yo tenía... Pero no a grado psicótico, ¿no? Sino es como esta conciencia o ¿cómo los definirías? Pues, mira, tenía las dos conciencias, es decir, la conciencia de que sabía que no era bueno, que no estaba bien hacer eso, que eso no era correcto, que no era lo correcto. Pero a la vez estaba esta otra que decía, lo acabas y descansas, o sea, lo acabas y ya. Hay que descansar, ¿no? O sea, lo acabas, lo puedes acabar en un momento y se termina y ya. Sí. ¿Y qué te dio la fuerza y el valor de decir, tengo que seguir adelante? La verdad, creo que fue, pues, mi familia, como el pensar, no le puedo hacer esto a mis hermanos, a mi mamá, pensaba, pero a la vez estaba esa otra voz que decía, tú ya no vas a estar aquí, tú no vas a saber qué es lo que sienten, lo van a superar, o sea, como que así. Para que un trastorno, yo creo que sea contado como un trastorno, bueno, en mi caso, a mí me inhibió completamente todas las áreas, social, laboral, de salud, todas, o sea, yo no podía trabajar, yo no podía salir con nadie, ni amigas, ni amigos, mucho menos establecer una relación con una pareja, o sea, yo entraba en pánico si quería realizarlo, si quería salir a alguna cita o algo, yo entraba en pánico. Entonces, llegó un punto en el que yo empecé a decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Porque pues yo me quedaba, yo no podía hacer nada, o sea, ninguna de mis áreas funcionaba. Entonces, yo le empecé a decir a mi mamá, ¿sabes qué? Porque ella se iba a trabajar. Y yo tenía pues esa conciencia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Escóndeme los cuchillos, le dije. O sea, no era porque no fuera yo a hacerlo de esa forma, pero le dije, o sea, yo no quería tener ningún pretexto frente a mí que dijera, pues, de esta forma, ¿no? Entonces, imagínate lo que fue para mi mamá, o sea, ella salirse a trabajar conmigo en ese estado, ¿no? O sea, sí me los escondía y de todos modos era como de, pues, se iba, yo creo, de todos modos con esa zozobra, ¿no? De que la dejo sola y qué va a hacer, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a hacer? Pero lo que eran ellas y mis hermanas me mandaban mensajes todo el día. Bueno, todo el tiempo que yo estaba sola me mandaban mensajes y me mandaban mensajes. Entonces pues yo los contestaba y era como de que sigue ahí, está bien. Entonces
esa fue una técnica que ellas utilizaron para mí, pues, porque era mi mamá la que les decía, y mándenle el mensaje, y mándenle el mensaje, y ella también me mandaba y así. Que te sintieras con su Sí, o apoyo, sea, ¿no? que no tuviera como para, como ese, sí, o como ese espacios de yo estar sola y decir ahorita. Ok. Porque le dije, escóndeme tijeras, escóndeme cuchillos y ten mi medicamento, tú me lo vas a dar a mí, le decía. Tú me vas a dar, yo te voy a decir lo que me toca y tú me lo vas a dar. Entonces, como que Que tuve esa iluminación, o sea, de hacer eso. fíjate, ahorita qué bonito que esto de tu red de apoyo, sigo diciendo, gente, es muy importante conseguir una red de apoyo y qué lindo que tú lo estás Sí. teniendo así fuerte. Y para estas personas o para ti, para tu red de apoyo, ¿qué les dirías de cómo es la forma correcta, o al menos Ujú. para ti, cómo es la forma correcta en la que se te pueda apoyar? Ajá. ¿Cómo podemos nosotros que no lo vivimos, que no tenemos esa vivencia, cómo podemos apoyarlos ustedes? Mira, para empezar, pues es el soporte, o sea, el comprender y el acompañamiento, o sea, creo que esa es la palabra, el acompañamiento, no hay de otra más que el acompañamiento en tu proceso, es decir, si ya estás en un proceso psicológico y psiquiátrico, el acompañamiento es indispensable, porque no es fácil tampoco encontrar bueno, no es rápido, o sea, mejorar no es rápido, entonces el acompañamiento es indispensable. Sí. Creo que ese sería el principal. El acompañamiento es indispensable porque no se puede mejorar de un día para otro. Es decir, vas a empezar de cero hacia arriba, a empezar a equilibrarte, a empezar a mejorar, ¿no? Otra cosa es el respeto a los deseos, es decir, como yo cuando decía, la verdad no quiero que vengan, no puedo porque me perturban, o sea, realmente es la palabra, no puedo porque me perturban aquí, siento mi espacio muy sofocado, eso, aunque no fuera así, Ujú. si yo así lo sentía, creo que el respeto también, pero sobre todo también la comunicación de como enfermo, uno como enfermo también la comunicación hacia ellos, es decir, necesito esto, o sea, el pedir incluso a tu red de apoyo, necesito que no hagas ruido, necesito que no vengas, necesito que me ayudes a tal cosa, necesito, em, no sé, o sea, también tu comunicación hacia ellos, el respeto a tus deseos, claro, si están dentro de de la cordura, ¿no? Claro. También no es cualquier deseo de capricho, ¿no? No, o sea, dentro del respeto hacia que sea hacia a tu mejora. Wow, entonces sí, pues es más que nada el hecho de escucharte, ¿no? Sí. Y que sentir que te están escuchando. Y que estás acompañada, el Ujú. acompañamiento, no dejarte sola siempre con los doctores, con cualquier tipo bueno, la terapia es distinta porque pues es más privada, más propia, pero el acompañamiento, por ejemplo, con los doctores, con los médicos, sobre todo con el psiquiatra, porque de esa forma te ayuda a la persona que va contigo a comprender qué es lo que está sucediendo. Porque uno, por ejemplo, yo voy sola, a mí me explican y todo, pero a lo mejor, yo sí lo entiendo a lo mejor, pero porque yo estudié, por ejemplo, psicología y tengo nociones, ¿no? Pero a lo mejor, una hija y una mamá que realmente no tienen absolutamente ningún conocimiento, si solo va la hija, le van a explicar y ella a lo mejor no sabe cómo hacer ese feedback o esa retroalimentación, ¿no? A la mamá, entonces, o a la persona que lo acompañe, entonces el acompañamiento siempre es clave también. Sí. Cuando desees también no estar sola, también es clave. Y en un momento, en un episodio, por ejemplo, ¿tú ya distingues cuando entras en un episodio o todavía no? ¿O cómo es? No, sí, o sea, yo he tenido bueno, un trabajo personal Claro. bastante, pues bastante largo porque incluso hay una página de internet que se llama desansiedad.com. Yo pagué la membresía para trabajar, entonces a mí me ayudó mucho esa en la parte de lo cognitivo conductual porque era como el aprender a identificar cuando ya no estabas en la realidad y debatir cada pensamiento. O sea, yo tengo un grueso así, yo creo, de hojas
de los pensamientos que yo debatía, o sea, cada pensamiento que yo debatía, para ver si era verdadero o no. Hacerlo más lógico, ¿no? Sí, o sea, como para aterrizar en la realidad. Ok. Hice eso, o sea, yo he tenido un trabajo muy largo dentro de mí misma, he hecho mindfulness, lo que me ayuda también muchísimo a, por ejemplo, a dormir. En la noche si yo me despierto, es un entrenamiento bastante complicado para quien no lo ha hecho, porque incluso para uno que tiene ansiedad, o sea, tienes que aprender a no tensarte, porque, por ejemplo, en la noche si yo me despierto, si empiezo a pensar, ya me desperté, ya no me voy a poder dormir, empiezas a tensarte. Entonces, uno no se hace dormir a fuerza de voluntad. El cuerpo se duerme cuando se relaja. Okay. Entonces, con desansiedad.com, no estoy haciendo promoción ni nada porque no siento que sea una... Es más como primeros auxilios. Okay. Más como de primeros auxilios, más que algo que te va a sacar de la ansiedad. Y cuando estás en este episodio, volviendo a la forma de apoyarte, cuando estás en un episodio de ansiedad, ¿cómo se te puede apoyar? ¿Te tienen que dar espacio? ¿Tienen que estar más contigo? Silencio, pero estando ahí. A mí la frase que me ayuda, o sea, que es como la que yo puedo decir, esta es una frase para mí que con eso me pueden hacer sentir más segura o más tranquila, es todo va a estar bien. O sea, que cuando me dicen todo va a estar bien, como que yo siento esa seguridad como de confiar en la otra persona, de que si ella lo dice o si lo dicen es porque es cierto. Muy bien. Pero hoy en día yo, por ejemplo, ya puedo identificar cuando estoy en un pensamiento que no es verdadero. Igual es muy difícil, es un entrenamiento complicado. Incluso a veces se me va, pero lo noto, entonces me digo a mí misma, vamos a comprobarlo en la realidad. Ese es un pensamiento que está en mi mente o está en tu mente. Vamos a comprobarlo en la realidad y eso me tranquiliza. Qué bueno y qué bonito y qué, como digo al principio, qué honor y qué valor de que estés aquí, que nos compartas esto. Y ya para casi finalizar, quería hacerte una pequeña pregunta o una exhortación, ¿no? Si pudieras decirlo, o mejor dicho, todo lo que le puedas decir a la audiencia que nos ve, si alguien padece de ansiedad generalizada, si alguien no se ha decidido por ir con un psicólogo, ¿qué les dirías tú? Desde ti, ¿qué les dirías a ellos? Mira, lo que yo siempre digo o puedo decirle a alguien es, escúchense a sí mismos. O sea, escúchate, porque lo más importante es uno mismo. Muchas veces, por ejemplo, no nos atendemos pronto, lo que me sucedió a mí, entonces escúchense a sí mismos, no lo dejen para después, porque cuando tocas fondo, salir es muy difícil. Entonces, si se atienden a tiempo, es más fácil. Entonces, lo que yo podría decirles a quien no lo padece incluso es comprensión a la persona, familiar, amigo, persona que conozcan que está padeciendo un trastorno, porque no es fácil. Comprensión, acompañamiento, apoyo para alguien que tenga algún conocido o familiar, y para la persona que no se ha decidido, que no lo deje para después, porque después es peor. Entonces, atenderse también es amor a sí mismo, a nosotros mismos. Entonces, van a ver cómo van a mejorar. O sea, yo siempre diría, lo único que diría es, no lo dejen para después, porque después va a ser más difícil. Escúchense a sí mismos y sean su prioridad en situaciones como esta, pues, que son mentales, que son... Muchas gracias y qué bonitas palabras, ¿verdad? Y pues ya lo dijo Rubí, aquí lo dijo Rubí, que escúchense, atiéndanse. Sí. Como sabes, Martes de Café les puede condonar terapia o les puede hacer descuentos en terapias psicológicas con algún especialista que nos ha estado apoyando. Y pues bueno, nada más ya para finalizar ahora sí, por parte de Martes de Café, nosotros hemos hecho un pequeño detallito, disculpa la humildad y la simpleza. No, está bien. Pero es este es un pequeño detallito que te hemos hecho. Y pues de todo corazón y con todo cariño te lo hacemos con una frase que espero que te guste. Sí, dice, la perfección no existe. Eres hermosa como eres, con todas tus imperfecciones. Lograrás lo que quieras. Así es. Gracias. Y pues de todo corazón, te lo digo, eres
eres una gran persona, una guerrera. Eres una mujer que ha decidido luchar para seguir adelante y estamos agradecidos por Sí. querer estar a ti. Es un honor y un privilegio contar con tu historia. No, pues al contrario, gracias por haberme invitado y tener este espacio de desahogo. Bueno, no desahogo, sino de contar que no soy la única, porque a veces uno cuando padece algo pensamos que somos los únicos, pero pues no es así. Hay Ujú. muchísima gente. Si no es con esto, es con otra cosa, entonces no se sientan tan bien solos. No son los únicos. Ok. Y bueno, gente, muchísimas gracias por ver esto. Por favor, regálanos un like, un comentario acá abajo con mucho amor. Créanme que es muy bonito escucharlos y leerlos. Y de verdad, muchísimas gracias. De Muchas nada. gracias por estar aquí, Todo. muchas gracias por vernos y nos vemos pronto. Compartan, por favor. Martes de café.